Elementos esenciales del contrato de trabajo. A su vez, el artículo 23 del mismo código señala que para que exista un contrato de trabajo deberán concurrir 3 elementos esenciales, a saber, la actividad personal del trabajador, la continuidad, subordinación o dependencia del trabajador, respeto del empleador y un salario como retribución del servicio. Elementos esenciales del contrato del trabajo. Prestación personal es el trabajo directo y concreto, es decir, la realización de actividades laborales no delegadas sino ejecutadas por el mismo trabajador. Remuneración. Debe observarse la presencia de una contraprestación otorgada debido al servicio prestado. Este también es un derecho del trabajador establecido en el artículo 24 de la Constitución. Subordinación es un contrato laboral. El trabajador se encuentra bajo la dirección del empleador. Asimismo, este último puede fiscalizar y sancionar las acciones del trabajador. Definición y elementos esenciales del contrato de trabajo. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículo 22 se define: 1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma o salario. Artículo 23. Elementos esenciales. Para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurra estos 3 elementos esenciales. A. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B. La continuidad o subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a ésta para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que, sobre los derechos humanos relativos a la materia, obligan al país. C. Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los 3 elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agregue. Diferencias y semejanzas entre el contrato civil de prestación de servicio y el contrato laboral. Como lo mencionamos en el punto anterior, hay 3 elementos que son fundamentales para demostrar que usted es un empleado. 1. Subordinación. 2. Remuneración por el trabajo desempeñado. Y 3. Prestación personal del servicio. Reunidos estos 3 elementos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de condiciones y modalidades que se le agreguen.
Artículo 23. Si usted demuestra que ha actuado conforme a esos tres criterios, independientemente de si hay o no hay un contrato escrito, un juez deberá reconocer la relación laboral. En el contrato de prestación de servicio no hay subordinación, no hay dependencia, es decir que subordinación no hay. Dependencia, es decir que el contratista ejecuta la labor manejando su horario, la técnica que desee. El contratante solo determina la clase de objeto que quiere que desarrolle el contratista. Debe existir una independencia para que se pueda hablar de la prestación de servicio. Diferencias entre contrato de trabajo y contrato de prestación de servicio. 1. El objeto social de la empresa y labor contratada para que se perfeccione el contrato de prestación de servicio y no el laboral. Hay que tener en cuenta el trabajador realiza labores ordinarias o propias de la empresa. El contratista hace una labor extraordinaria. Diferencia: en el contrato, el trabajador siempre será una persona natural. El contratista puede ser una persona natural o jurídica. Subcontratación. En el contrato de trabajo, el trabajador no puede subcontratar las labores en un contrato de prestación de servicio. Sí se puede subcontratar a terceros para que le ayuden en su labor. Diferencia: la subordinación la hay en el trabajador, jamás la hay en el contratista. Este último asume todos los riesgos para realizar con sus propios medios y con libertad, autonomía técnica y directiva. 5. Horario. El trabajador tiene el horario, el contratista no. 6. Prestaciones sociales. El trabajador se le paga cesantías, vacaciones, primas, etc. Al contratista ninguna prestación social. Solamente unos honorarios por la labor periódica que desarrolla. 7. Indemnizaciones. El trabajador tiene derecho a las indemnizaciones al contratista al incumplirle el contrato de servicio que genera aplicar las condiciones resolutarias y el pago de las cláusulas penales o sancionatorias estipuladas en el contrato, ya sea para el contratante o para el contratista. Si incumple con las labores recomendadas. 8. La seguridad social. Al trabajador se le afilia y se le paga la seguridad social. Al contratista, la persona que lo contrata debe exigirle que cotice como independiente. 9. Pago al trabajador. Se le paga, el salario puede ser una parte en dinero y otra en especie. Al contratista se le pagan honorarios. Las partes del contrato de trabajo. Acuerdo por el cual una persona natural, trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, en este caso el empleador, bajo dependencia o subordinación y a cambio de un salario. El contrato de trabajo debe quedar firmado por ambas partes a más tardar dentro de los primeros 15 días de incorporado al trabajador. Pero si el contrato se firma después de un plazo legal de 15 días,
se podrá considerar como legales las estipulaciones del contrato que declare el trabajador. ¿Qué debe contener un contrato de trabajo? 1. Lugar y fecha del contrato. 2. Cordial saludo, mi nombre es Laura Valentina Titimbo Rodríguez, estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre. Hoy vengo a hablarles sobre cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno. Pues ¿cuáles son? Son medidas para mejorar las condiciones del contrato buscando la estabilidad del contratista y contratante, priorizando oportunidades de mejora y estableciendo planes para el bien común, teniendo en cuenta los artículos 57 y 58 del Código Material del Trabajo, llamado obligaciones especiales de patrones y empleados. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleado. Proporcionar al empleado las herramientas y materiales necesarios para realizar su trabajo. Prevenciones de accidentes de trabajo, proporcionando espacios y factores adecuados para la seguridad de los trabajadores. Primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedades. Pagar la remuneración convenida según las condiciones establecidas en el contrato. Mantener absoluto respeto por las creencias, sentimientos y dignidad de los empleados. Otorgar a los trabajadores permisos legalmente reconocidos. Al término de la relación laboral, expedir al trabajador un certificado en el que responda de su trabajo, antigüedad y salario. Reembolso de gastos si el trabajador tiene que cambiar de lugar de residencia para realizar el trabajo. Cumplir las normas y mantener el orden, la ética y el respeto a las leyes. En caso de despido, notificar al empleado el motivo real del despido. Obligaciones especiales del trabajador. Respetar las actividades para las que es contratado. Cumplir con el tiempo de trabajo prescrito por la empresa. Compromiso, obligaciones y derechos. Cumplir con el reglamento interno de trabajo. No divulgar ninguna información a terceros sin permiso. Mantener los artículos entregados en buenas condiciones. Notificar de inmediato a los empleadores los comentarios que consideren daños y pérdidas evitables. Portar y hacer buen uso de los equipos provistos y elementos de protección personal. Seguir diligentemente y prestar atención a las instrucciones y órdenes para prevenir accidentes u enfermedades profesionales. Gracias. Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Laura Margarita Ocampo. Nos encontramos con la empresa FRC Ingeniería para brindarles a ustedes una capacitación acerca de las modalidades de contrato que se viven en Colombia y también darles a conocer las obligaciones que el empleador y el trabajador tienen con la empresa. Les voy a enseñar aquí un pequeño video acerca de los contratos de trabajo que se ven en Colombia. De acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se define como contrato laboral aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración o pago. Todos los contratos laborales en Colombia tienen derecho a los pagos de prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías, primas, ARL y vacaciones. También cuenta con beneficios como la participación activa frente a los programas que proporcione la organización. Pero, ¿qué tipos de contratos laborales existen en Colombia? Los contratos se dan de dos maneras, por su forma y su duración. Por su forma, verbal o escrita, por su duración, de las siguientes maneras. Contrato término fijo. En dicho contrato el empleado puede ser contratado desde un día hasta 3 años, el cual puede ser renovado de manera indefinida transcurrido este tiempo. De lo contrario, el tiempo mínimo para una prórroga es de 1 año y se podría hacer solo 3 veces de manera sucesiva. El empleado goza de todos los beneficios de ley en cuanto a las prestaciones sociales. Pero, ¿un empleado que labore menos de un año cuenta con prestación de servicios? Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 46, en los contratos de término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho a pago de vacaciones y
en proporción al tiempo laboral, cualquiera que éste sea. Pero, en caso de que ninguna de las partes del contrato no avise de manera escrita la no prórroga del contrato, ¿qué ocurriría? De no ser informado de manera escrita y sin una antelación inferior a 30 días a la fecha de vencimiento del contrato, la no prórroga de este, el contrato será renovado por un periodo igual al inicialmente acordado. Si la Medidas de mejoramiento para las partes del contratante. ¿Cuáles son? Son aquellas que permiten mejorar las condiciones de los contratados, buscando la estabilidad del contratante y del contratador, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer los planes de beneficio mutuo. Esto quiere decir las obligaciones del empleador con el trabajador, buscando la protección y seguridad para los trabajadores y a la vez las obligaciones de obediencia y de fidelidad para los empleadores. Según el artículo sustantivo del trabajo, en el artículo 57 encontramos las obligaciones especiales de un empleador. Como primero tenemos poner en disposición de los trabajadores, salvo estipulación el contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo que todo, encontramos dotar a los trabajadores locales apropiados de elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y salud del trabajador. Tercero que todo, tenemos prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedades a estos efectos en todo establecimiento, ya sea talleres o fábricas que ocupen habitualmente más de 10 trabajadores. Deberán mantenerse lo necesario según reglamentos de las autoridades sanitarias. Ya tenemos lo que es el cuarto punto según el artículo sustantivo de trabajo, que nos quiere decir que debemos pagar la remuneración pactada en las condiciones periódicas y lugares convenidos. El quinto punto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y a su creencia, ya sea sentimental o religiosamente. Sexta, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio de sufragio, ya sea para el desempeño de cargos oficiales, transitorios, de forzosa aceptación en caso de graves calamidades domésticas debidamente probadas, para desempeñar comisiones sindicales e inherentes a la organización o para asistir ya sea a entierros de compañeros, ya sea, todo tiene que ser debidamente avisado al empleador o a su representante. Mínimo debe ser avisado 2 días antes del caso. El número de lo que se ausente no sea tal que perjudique el funcionamiento ya sea de la empresa. Continuando con este conversatorio, vamos a hablar de cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral en cuanto a la modalidad de los contratos. Tenemos que aunque en condiciones normales un empleado puede ser despedido con o sin justa causa, pues se faculta al empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual, pero se puede optar por ciertas medidas que prevengan de la protección laboral, como el cumplimiento con el periodo de tiempo de las vacaciones. Segundo, la implementación de contrato a término indefinido. Tercero, confiabilidad de la información. Esto quiere decir que cuando existe una larga permanencia del empleado en una compañía. Lanzamiento de vacantes a personal interno. Y como último ítem tenemos la concientización frente al cargo y su importancia. Esto quiere decir la implementación de capacitaciones o gestionamiento de estas.
También tenemos que, sin embargo, existe la estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que son vulnerables ante el desempleo. Hablando ya más en cuanto a Colombia, el Estado Social de Derecho y la Constitución Política de 1991 se enfocó en la distribución igualitaria de derechos, deberes y beneficios, la llamada justicia redistributiva. Es decir, que sobre la base del interés común se garanticen los medios para que aquellos más desfavorecidos y por tanto desiguales tengan las mismas oportunidades de ejercer sus potenciales mínimas en todos los ámbitos y poder así desarrollar la esencia de su libertad. Entonces, tenemos luego lo que es el contrato de trabajo. Que sabemos que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Entonces, elementos esenciales para este tenemos que la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, y la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador, que faculta para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, e imponerle reglamento para la cual debe mantenerse por todo el tiempo de la duración del contrato. Bueno, aquí volvemos a hablar de los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral en cuanto a la modalidad de los contratos. Entonces, tenemos la parte del contrato, el contrato verbal y el contrato escrito. Entonces, tenemos que para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener en cuenta las modalidades de los contratos, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo, y al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, no se puede estar estable en una empresa con seguridad. Entonces es importante que tengamos en cuenta las modalidades de los contratos. Entonces tenemos el contrato verbal y el contrato escrito, que es donde el contrato verbal, que es donde se pone de acuerdo el empleador y el empleado para definirlo. O sea, simplemente es como unas reglas que se imponen entre ellos dos en cuanto a lo que tiene que regirse el empleado hacia el empleador. Y el contrato escrito consta de un libro especial donde se especifican los términos del contrato al cual se rige el empleado hacia el empleador, ya sean los términos que éste tenga, las condiciones de trabajo, los beneficios que le puede brindar este nuevo empleo y así. Muchas gracias.